Bueno, entonces ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, pues muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por estar acá, por hacer parte de este diálogo que vamos a hacer en torno a la apropiación cultural. Desde la Quinta de Bolívar, digamos que tenemos en una parte de nuestra misión el poder ser un espacio donde se dialoguen muchos temas que son cruciales e importantes de nuestro país, y en ese sentido pues hemos venido realizando un proceso muy bello junto a muchas de las mujeres que están acá presentes, llamado Hilando Saberes. En este proceso ya les presentaré a Sol más específicamente, pero ella nos está acompañando con todo su saber para generar diálogos que nos hagan pensar un poco sobre las experiencias de vida que cada una de las participantes pues tiene y demás. Todo esto en pro de algo bastante importante, una misión que nosotros como museo y como institución, como parte del Ministerio de Cultura, tenemos, que es crear o hacer parte y aportar en los procesos para ir hacia una cultura de paz. Este evento entonces pues también se enmarca en ello. Por favor, les pedimos que apaguen los celulares o los pongan en silencio. Y en ese sentido, pues también por eso queremos este espacio, quisimos este espacio hacerlo abierto para que se puedan vincular pues otras personas que les interese el tema y que pues también quieran saber un poco más y por supuesto también pues despejar algunas dudas. Entonces para ello, pues primero, importante que nos conozcan, ¿cierto? Yo soy Carolina Gamboa, soy mediadora educativa de este espacio. Y pues el día de hoy nos acompaña mi compañera Lina Rodríguez, ella es la investigadora de la Quinta de Bolívar. Ahora sí, más específicamente les presento a Sol Chavizoy. Ella es alguacil mayor de la Escuela de Autoridades Indígenas del Cabildo Camsha de Bogotá, también artesana de su comunidad. Y tenemos también a Giovanni Soler, líder del Comité de Artesanos del Cabildo Indígena Muisca de Tocancipá. Entonces primero pues les agradecemos enormemente el estar acá, el estar dispuestos a este diálogo. Nosotros hemos hecho algunas preguntas para pues ir dirigiendo un poco esta conversación, pero por supuesto al final pues va a estar el micrófono disponible para ustedes para que también pues despejen sus dudas y puedan hacer parte de este diálogo. ¿Listo? Entonces pues para iniciar, el acompañamiento importante que tenemos de nuestra investigadora hace parte de también a esto darle un componente pues académico, que ella desde su experticia pues nos pueda compartir un poco su saber respecto a qué es la apropiación cultural, cómo se denomina, digamos que cuáles son la problemática que hay de ello en la actualidad. Y por supuesto pues con las dos personas que también nos acompañan, que empecemos a ver cómo desde su oficio artesano y desde sus comunidades pues se ha visto esta problemática. Entonces, Lina, por favor, cuéntanos un poco sobre eso. Este micrófono es terriblemente ruidoso. Gracias, Carolina, gracias a todos por asistir, gracias a nuestros invitados, cuya voz pues va a ser la más importante de escuchar desde sus propias experiencias. Yo acá sencillamente voy a hacer una breve contextualización de lo que se ha construido en torno al término de apropiación cultural, un término que está bastante vigente en las conversaciones en los últimos años y que desde la sociología ha sido definido en muchas formas, pero digamos que la definición como que se ha hallado con respecto a la cual ha habido mayor consenso es la de entender la apropiación como una usurpación. Y es que apropiación muchas veces tiene una connotación, o es una palabra que quizás no tiene el peso suficiente para explicar la complejidad que hay detrás de estas prácticas. Sería entonces una usurpación de la propiedad intelectual, de los conocimientos ancestrales, las expresiones culturales o los bienes étnicos de una comunidad, sin contar con la autorización de la misma y hecha desde afuera, por un agente que es externo y que no comparte los valores, que no es portador de los valores de las creencias, de la cultura y de las tradiciones que están detrás de estos saberes o de estos bienes culturales. Se entiende entonces la apropiación cultural como una práctica también de violencia cultural, ¿no? Y se han determinado tres
parámetros principales para definir cuándo se trata de una apropiación. El primero de ellos es el cambio de contexto del elemento cultural, y es precisamente sacarlo de estos espacios donde se ha originado y en donde reposan los conocimientos y las tradiciones detrás de los mismos. El segundo es que haya un desequilibrio de poder, y hay que entender entonces la apropiación como una práctica también política, donde juegan relaciones de poder, donde hay una perpetuación también de órdenes coloniales, y en donde generalmente, o en donde en todos los casos, porque este es uno de los criterios, hay una dominación y una explotación de una cultura que ha sido históricamente relegada y marginada. Es así como estos órdenes que se establecen desde la colonia, en donde, por ejemplo, lo blanco se consideró superior a lo afro o a lo indígena, se mantienen en cuanto a que ahora lo blanco o lo occidente es aquel que apropia y usurpa las tradiciones de estas otras comunidades marginadas. El tercer punto, muy importante, es también la ausencia de participación de las comunidades o de las personas que son poseedoras de estos conocimientos. Y ahí entra en juego una discusión en donde se plantea si puede haber algún tipo de apropiación que sea ética, en cuanto a que exista también un involucramiento y una valoración de esas personas que son las poseedoras, las portadoras tradicional y ancestralmente de estos saberes. Existe un conflicto importante también en cuanto a cómo se han protegido o buscado proteger esta propiedad intelectual de las comunidades, y es que hay una disonancia entre, tiene un conflicto entre el sistema tradicional de protección de una propiedad intelectual y la naturaleza de estos saberes y estas prácticas y estos objetos ancestrales, que complejiza aún más el establecimiento de políticas efectivas en cuanto al respeto y a la valoración justa de estos saberes, objetos, tradiciones y prácticas. Existe también otro componente importante, y es que estos bienes se transforman en mercancías. Y esta mercantilización de estos objetos o de estos saberes o de estas prácticas resulta en una afectación, en primer lugar, económica de las comunidades, pero también en una afectación en cuanto a la pérdida de las tradiciones que se puede dar incluso en el interior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esta breve contextualización podemos dar inicio a las preguntas que van a motivar la conversación. Listo. Me gustaría que, saber si alguno de ustedes, o ambos por supuesto, quisieran comentar algo respecto a propiamente lo que es la apropiación cultural, de pronto cómo lo han visto desde su visión, tanto como parte de comunidad como pues también individual. Nos dicen si alguno quiere tomar el micrófono, toman Gracias. Bueno, así, Jetska Pamillan, Nasan Mamá, Nasan Petaitama, donde hay delicado, donde hay ocasional, Taitai Mamá Chanjise y Manda y Chanjise licencia, cuenta palabra, respeto Chanjise no perdía, Monte Botamandín, Botaman Juap, y Botaman Geno Juaboyam Kaum Besoy, y Gencho Ayama, Bunbetsan Juap, y Gencho Ayama, Bunbets Batsana Mamá, así pay. Bueno, buenos días para todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar. Este tema es algo muy importante para los pueblos indígenas, y yo creo que esta semana estuve dialogando incluso con los mayores del pueblo Kamcha para escucharlos. Yo siempre camino al lado de ellos y siempre consulto temas en los que se está viendo decadente los pueblos indígenas, y en este caso no solo el pueblo Kamcha, sino yo creo que también los pueblos a nivel nacional e internacional. El tema de apropiación, ya viéndolo desde, no a nivel general, sino un poco escuchando a los mayores del pueblo Kamcha, trae un desequilibrio también, más que un desequilibrio al territorio, porque nosotros lo conectamos siempre, el pensamiento
siempre está nuestra madre tierra en todos los espacios en donde estemos compartiendo la palabra, independientemente que no esté en territorio. Entonces esa apropiación cultural lleva a no solo la pérdida de conocimiento, de saberes, sino una decadencia de identidad, y la identidad a su alrededor explora o está consagrada en el pensamiento, en la memoria, en un saber milenario. Entonces para nosotros esa apropiación cultural trae debilidades, es un irrespeto para las personas que no son parte de nuestra comunidad, y más allá de eso es porque el pueblo, la autoridad misma está salvaguardando, digamos, constantemente no solo el hecho de estar en el territorio, sino la comunidad. La comunidad hace parte de toda esta integración de saberes y de memorias, en donde se está plasmando muchas simbologías. Entonces exactamente para nosotros es esa desarmonía, ese irrespeto, ese peligro de caer en pérdidas de memorias milenarias. También es como decadente las voces espirituales que día a día nos acompañan, nuestros ancestros y líderes, y siempre, como se los mencionan las compañeras, ¿no? En el lugar en donde me encuentre espiritualmente, nuestros ancestros están aquí, aquellos líderes que se encuentran en otro espacio apoyándonos y dándonos fuerzas, porque este tema realmente es muy triste para nosotros cuando toman un elemento tan sagrado para un pueblo indígena. Gracias. Un saludo para todos nosotros. Gracias por estar acá, por hacer parte, compartir, por conectarnos en este momento. Es muy importante crear un entender de que podamos definir acá el tema de apropiación desde cómo lo sentimos cada uno de nosotros. Es importante también dejar claro de alguna manera de que la apropiación viene desde la colonia, y hemos vivido en estos últimos siglos la apropiación. Entonces es muy complejo poder entender o poder enriquecer en este momento, aquí y ahora, esa tradición, ese conocimiento, cuando realmente en la sociedad y culturalmente estamos viviendo ahí. Todos estamos en una apropiación. Buscamos una identidad, no tenemos nuestra identidad. Entonces, si no tenemos nuestro origen, si no tenemos nuestras raíces, difícilmente vamos a entender. Siempre vamos a encontrar, o vamos a copiar, o vamos a adaptar algo como propio, ya sea por gusto, ya sea por formación. Desde que nacemos estamos en esa formación que es ajena, esa apropiación de otros, ya sea historia, cuentos, éticas, valores, lo que sea, dentro de la formación. Entonces se va creando esa brecha cada vez va siendo más grande. Entonces yo pienso que algo importante, más que pensarlo, siento que algo importante es eso, poder sentir, poder ir a la memoria. La memoria es la que nos permite entender, descubrir y conocer cuáles son nuestras raíces, cuál es la esencia con la que nosotros nos vamos a construir y nos estamos construyendo, y no buscarlo afuera, sino sentirlo y vivirlo desde adentro. Entonces, te dejo esa palabra ahí. Quisiera sentar una palabra de base para comenzar este diálogo, y es que lo que voy a expresar en unas palabras desde mi sentir aquí va a ser desde mi experiencia y mi vivencia. Bueno, muchas gracias. Entonces, para comenzar, digamos, ya a ahondar en el tema, la primera pregunta que les queremos hacer es ¿qué experiencia ha tenido como artesano en relación con la apropiación de las técnicas y saberes de la que es el portador? ¿Quieres iniciar?
Las experiencias que he tenido, ¿cierto? A nivel como artesano, en tus creaciones, digamos. Bueno, yo creo que cuando hablo de experiencia siempre incorporo el pensamiento comunitario, siempre en mis quehaceres prácticos, siempre se hila desde el pensamiento colectivo del pueblo Kamcha, y aquí hago mención no solo como artesana, sino aquellos artesanos que vienen fortaleciendo desde sus habilidades propias, desde la infancia y el proceso de gestación, como pueblo Kamcha, hacer ese reconocimiento, ¿no?, a todos los artesanos, no solo como artesana del telar, no solo como artesana de mostacilla, sino a aquellas personas que también hacen y crean elementos sagrados de la comunidad en el tallado en madera, en cestería, en diferentes, incluso la simbología se va plasmando en temas de pinturas, pero son estrategias propias que nuestros jóvenes hoy en día han ido fortaleciendo en diferentes estrategias en pro pues, a ese fortalecimiento de identidad desde el arte propio. Entonces estas técnicas las he venido fortaleciendo desde mi infancia. Mi maestra fue tanto mi abuelita materna y paterna. Desde ahí he venido tejiendo los chumbes o el trombiar Kamcha, y dentro de esta faja yo traje incluso una que está justo en esa maleta negra. Y un poco esta pregunta yo la compartía con los mayores, entonces ellos me compartieron como algunas de las cosas para compartirlas aquí. Entonces, digamos que este es una de las fajas, digamos, del pueblo Kamcha, en donde ustedes pueden observar simbología, ¿sí? Simbología que nos expresa vivencias propias de nuestros ancestros, que milenariamente vivieron y que tuvieron como esa pedagogía propia de pensar en las futuras generaciones. Entonces ese pensar en las futuras generaciones hizo que ellos plasmaran la simbología en esta faja. Entonces para nosotros es como la escritura del pueblo Kamcha, nuestra esencia, nuestra memoria, además de que está sembrada la identidad, está sembrada también los principios, que es esa unidad de mantener a la comunidad siempre en donde se consagra el pensamiento, siempre en donde estas técnicas, al momento de llevarlas en otro escenario, pues no se pierda, ¿sí? No se pierda, ni siquiera se hagan modificaciones en algo que ya está construido y que para nosotros son la base principal de una memoria viva, yo creo que aquí el mensaje, más que contar estas técnicas o este saber, es dejar ese mensaje del respeto, ¿sí? Porque yo les contaba aquí a las compañeras que nosotros desde nuestra infancia, para nosotros estas simbologías son nuestros libros, ¿sí? Nuestros libros que día a día los hemos venido leyendo y prácticamente nos cuentan el origen del episte del pueblo Kamcha. Entonces, más es invitar al respeto, en el lugar donde se encuentre la faja, siempre guarde su esencia, siempre guarde la tradición y costumbre. Ese ha sido siempre mi pensamiento, el hecho de que no esté en territorio y por motivos de temas de formación académica, pues estoy en territorio, pero acá también lo sigo tejiendo, lo sigo compartiendo con niños, niñas, mujeres,
Kamchas. Claramente también cuento experiencias sobre estas técnicas, ¿no? La faja también se ha llevado a otros escenarios, ¿sí? A otros escenarios. No puedo mencionar a qué artesanos, porque pues independientemente siempre ocultan la información, pero la faja está siendo llevada a nivel nacional e internacional en espacios en donde armónicamente no está bien. No está bien, están plasmados en algunos, no sé, elementos, llamarlos, o en algunas prendas, en donde para nosotros pues, digamos, no nos representa que esté plasmado en ese elemento, ya que, digamos, cuando una abuelita le entrega una faja de estas a una niña o un niño camisa, es entregarle un trabajo, y ese trabajo pues viene recargado de pensamiento y sobre todo de una fuerza espiritual para que nosotros la vengamos fortaleciendo. Y también hablamos de un intercambio de saberes, ¿sí? Con las personas no indígenas, ¿sí? Estas estrategias, estas técnicas también se las comparte, pero hay un límite, ¿sí? Hay un límite en donde nosotros, o digamos, siempre es un lema que está en nuestro pensamiento constante, en donde no podemos enseñar, ¿sí? La construcción de este elemento, no lo podemos enseñar, ¿sí? Sí pueden hacer la exploración del tejido, también el límite es no enseñar la simbología, sí, pero sí contarla, porque contarla nos lleva a contar vivencias de nuestros ancestros, que les va a dejar sembradas reflexiones, no solo del arte, sino también de la paz, de la armonía, de aprender a convivir con el otro. Entonces, digamos que este conjunto, este sistema de saberes y prácticas siempre están conectadas a nivel comunitario, y yo creo que dejo el tema del respeto, porque las experiencias de algunos artesanos, porque no la voy a hablar personal, sino que la voy a hablar colectiva, pues no han sido positivas, porque se han llevado algunos autores externos y la tejen de una manera diferente, incluso al momento de venderla, pues no cuentan realmente la historia, no cuentan ni siquiera el uso que le deben dar. Incluso estas personas pues hacen que deslegitimen como el valor cultural, y no solo, y puedo aquí hablar pues comunitariamente de que muchos artesanos pues digamos económicamente pues viven algunos de la venta de estos productos, ¿sí? Pero hay una responsabilidad interna dentro de la comunidad. Entonces los artesanos son muy conscientes al momento de hacer una venta, hacer una contextualización de todo no solo de esta faja, sino de otros elementos que también ellos crean. Pero sí se han visto afectados económicamente. Además, estas técnicas pues son unas herramientas que como jóvenes es como la fuerza de la memoria, ¿sí? Entonces, sí, económicamente sí los artesanos se ven afectados, porque la faja está siendo plasmada en algunos elementos en donde no está bien. No sé, por eso no desconozco a los artesanos que están haciendo pues, la venta masiva, incluso a empresas que ni conocemos, ¿sí? Pero yo creo que más adelante vamos a hablar de otros temas, de qué manera pues, los pueblos o el pueblo Kamcha se ha ido pensando en buscar estrategias para el control interno del saber propio y los elementos sagrados. Gracias, Sol. Mi experiencia ha sido muy especial. Yo desde muy pequeño tuve ese sentir de conectar con el territorio, de entender, aprender y descubrir también esa memoria
el tema de orfebrería. No es fácil porque realmente no quedaron registros, no quedaron, digamos, memorias vivas para poder tener una base, pero no obstante sí se ha logrado esa recuperación desde aprender a entender y a sentir el territorio. En el territorio algo importante es que debemos tener claro ese respeto, que es una base primordial para todo lo demás. En el territorio aprender a escuchar el silencio. Muchos no entendemos ni siquiera eso, pero aprender a escuchar el silencio es vital, es importante para podernos conectar con los ancestros, para poderlo sentir, para poderlo vivir, poderlo plasmar. En mi comunidad trabajamos artesanía diversa, la orfebrería no está tan fuerte en ninguna comunidad tal vez. No por ello quiere decir que no esté. Entonces he vivido experiencias desde el tejido. En mi caso trabajamos el tejido macramé. Mirando la historia, siempre hemos quedado con esos oficios, siempre ha sido un legado que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros antepasados, nos lo han dejado como un oficio, es un aprendizaje, pero más allá de eso es importante llevarlo a una formación, a un conocimiento, porque si bien nos comparten ese aprendizaje, nos comparten ese saber, eso no queda ahí. Nosotros estamos en una evolución, permanecemos en una evolución constante, por tal también debemos, dentro del marco del respeto, llevar esos conocimientos a una evolución, sin transformarlos, sin desviarlos, y para eso es importante conectarnos desde el sentir y desde la parte espiritual, para poderlo entender, para poderlo plasmar, para poderlo compartir también, porque si bien hace parte de nuestro conocimiento y de nuestra creación, de nuestro ser, de nuestro territorio, de nuestro bien de vida y demás, también hace parte, como ella dice, la palabra para compartir a los demás y darle a entender. Entonces, cuando lo llevamos a la parte ya económica, monetaria o comercial, pues estamos perdiendo esa conexión. Y entender esa conexión es importante. ¿Por qué? Porque en esa conexión es donde te permite plasmar, informar, crear, diseñar esa memoria, ese recuerdo, ese sentir. En la orfebrería es difícil entenderlo. A mí me dicen, de mi experiencia como artesano todo este tiempo, que si he ido al Museo de Bolor o que si he mirado que tal figura, yo hago una pieza y me dicen, ay, ahí no aparecía en el museo, usted la ha visto. La verdad, yo les digo, yo no he ido a mirar allá. ¿Por qué? Porque es que hay un respeto en lo que se plasmó en ese momento, en ese tiempo. Y en la orfebrería es una conexión espiritual. La orfebrería no era un artilugio, no era un accesorio, no. La orfebrería era una conexión espiritual y era una conexión personal de cada uno de los que portaban su objeto. Entonces, esas piezas o esas figuras, joyas, como queramos llamar, que se encuentran ahí, plasmaban y representaban el sentir, el pensamiento y su forma de cada uno de los que las portaban. Entonces no podemos plasmarla o llevarla a otra persona porque no vas a conectar con su sentir, con su pensar. Entonces he vivido una experiencia muy bonita en Occidente, digamos así, en el sistema, en la sociedad, donde he llevado mis trabajos y los he compartido. Siempre procuro hacer las piezas de acuerdo a lo que siento y como me conecto con la persona que la va a llevar. No hago piezas en serio para lucrarme, no es el sentido, nunca lo sentí así y no me permito tampoco. De hecho, no voy a decir que no lo he intentado y se pierde esa conexión y no se logra plasmar, no se logra crear. Entonces es importante ese respeto de mantener esa conexión. Y el sentir de la orfebrería es una conexión espiritual, 100% totalmente espiritual. Entonces, he compartido, he aprendido y he estudiado mucho la técnica, la forma, la razón, el sentir, la geometría, todo lo que la compone en diferentes espacios, en diferentes lugares, sitios, ciudades, países.
con esa misma finalidad de encontrar, pues llevarlo a una profundidad del conocimiento y lograrlo entender. ¿Por qué? Porque no me puedo quedar desde mi punto, desde mis espacios de mi territorio, plasmando algo, si no lo fortalezco. Y no es ir a copiar o ir a plagiar, como les digo, porque no hay sentido y tampoco hay conexión. Entonces, sí es llevarlo, y no una manera de comparar, sino una manera de compartir y fortalecer ese aprendizaje que es tan importante recuperar, y que en los 90s logré de pronto un buen trabajo con eso, pero pues por el sistema, por la necesidad, digamos, económica o financiera de cada quien, no se permitió, se fue quedando. ¿A qué me refiero con esto? Adquirí el conocimiento, empecé a transformarlo, a modificarlo, a mejorarlo, lo fui a compartir con otros conocedores o artesanos que lo practican, lo fluiría como tal, y siempre encontré un mismo obstáculo. ¿Y cuál era? El que yo les decía, un ejemplo, vamos a hacer esta figura con tres vueltas acá para asegurar, y la respuesta siempre era no, pero yo que me voy a poner a hacer todo eso, igual me van a pagar lo mismo. Entonces, ese sentido de entender y de sentir va en cada quien lo que plasma. Entonces es muy difícil querer que otras personas lo entiendan o lo comprendan cuando no lo viven o no lo sienten. Entonces ahí se queda un vacío que de pronto, cuando hablamos de la apropiación, sí, están haciendo, plasmando, copiando, pero la conexión, el sentido, el origen, la razón, su simbolismo, no lo llevan. Entonces, los trabajos que yo hago siempre he dicho que tienen vida. Tienen vida porque están plasmados los pensamientos, el sentir, más allá de pensamientos, el sentir. De acuerdo a ese sentimiento es que plasman lo que vas pensando. Entonces, esas piezas, yo digo, son piezas muertas, no tienen esa conexión, no tienen ese sentir, no transmiten lo que se quiere plasmar. Y mis trabajos siempre van, digamos, de una forma, lo única, no original, porque pues original, hablamos de original y todo el mundo hace los mismos tenis Nike porque son marca Nike, son originales. Va desde esa pieza, desde esa formación única. Y única que va, que en el momento de plasmar, de crear, y a la persona que va, es una conexión con la persona. Entonces es como una manera de identificar sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, su momento. Entonces, de esa manera es que he venido trabajando la orfebrería en el territorio. Hemos hecho ejercicios de aprender a sentir y entender para poder crear de esa forma. Entonces, es bonito, es de alguna forma algo que es sagrado desde la memoria, desde la recuperación de la memoria. ¿Por qué? Porque es que es importante entender que estamos en un momento cíclico de evolución, transformación. Entonces, no nos podemos quedar en una resistencia tampoco. Debemos llevar, vuelvo y repito, de pronto es difícil entender desde el marco del respeto. El respeto es que el respeto de la base de los conocimientos que hay dentro de la geometría, digamos, de estas figuras o estas piezas que se hacen, pero llevándolas y plasmándolas al momento y a las emociones que cada quien tiene aquí en la actualidad, que no podemos quedarnos en lo que se dio hace 400 años cuando pues, no lo conocemos. Cuando vemos que, por ejemplo, hacen hallazgos, encuentros arqueológicos, recuperación, pero nunca hay una conexión con el territorio, con los originarios del territorio, en cómo lo sienten, cómo lo ven. Simplemente lo llevan a sus estudios y todo eso va dentro de la formación, dentro del ¿cómo se llama esto? Sí, la formación dentro de los estudios, dentro de la academia, es correcto.
todo siempre va dentro de la academia, pero ¿qué es la academia? Es una apropiación también. No te está sentir real, no está. Es lo que yo estudié y según leí lo pienso, entonces así lo hago, lo leo y lo voy conectando y lo voy cargando, pero ¿dónde está eso? Y siempre hay ese vacío. Entonces, en la parte de la arqueología, por ejemplo, en los hallazgos y todo, es importante tener el respeto de que eso está ahí y debes quedarse ahí y de continuar ahí. Al momento de traer lo que estamos diciendo, nos estamos enfermando la memoria, nos estamos enfermando nosotros. Y nos estamos enfermando desde la parte emocional, desde la parte de pensar, desde la parte espiritual, más que la física. Es otro tema. Entonces, en mi experiencia como febre ha sido muy bonita, ha sido muy constructiva y he logrado entender y encontrar de que también es una apropiación. Nuestros ancestros, digamos ya desde el tiempo de la colonia seca, nos dejaron la memoria, nos dejaron plasmada. Yo he encontrado mucha información en las iglesias, y no hablo de religión, ¿no? Hablo dentro de lo que se encuentra en las iglesias como la geometría, y he encontrado mucha información que quedó, eso es una memoria viva, que tenemos que permitirnos entenderla y conocerla, no desde la academia, sino desde el centro, desde lo que el territorio nos permite conectar espiritualmente para poderlo, digámoslo, descifrar. No es tanto descifrar, es sentirlo, vivirlo, conocerlo, para lograrnos construir. Muchas gracias. Y efectivamente la industria de la moda es una de las más criticadas por estas prácticas de apropiación cultural. Existe a menudo un argumento bastante mezquino de hablar de que la utilización de estos símbolos o de estas técnicas tiene al final un efecto supuestamente positivo en las comunidades en cuanto a que da visibilidad, ¿no?, a estos saberes, ¿no? Y también se usa como argumento el decir no se trata de apropiación, se trata de apreciación o de inspiración, ¿no? Y de ahí me surge la pregunta a nuestros invitados sobre, a propósito también de lo que decía Sol sobre los límites, como hasta qué punto consideran ustedes que puede existir una apreciación sin caer en la apropiación, si es que esto es posible, y también tanto desde la fabricación de objetos que incluyan estas técnicas o simbologías, pero también desde el mismo portar de esta indumentaria, ¿no? Porque tenemos que durante siglos el portar la indumentaria tradicional fue un acto criticado, pero a la vez desde el presente se empiezan a utilizar estas indumentarias por personas fuera de las comunidades como objetos de moda, que pueden quizás conocer más desde un ejercicio intelectual, más desde un ejercicio de conocer la historia detrás de los mismos, más no de sentirlos, y pueden considerar que al portarlos están haciendo un ejercicio de visibilización y de contar, de dar, como de ampliar el alcance que la historia de estas comunidades pueden tener en un ámbito mucho más amplio, pero que igualmente puede ser problemático, ¿no? Entonces la pregunta es acerca de cuáles son estos límites. Bueno, yo creo que cuando hablamos de límites, nuestro pensamiento es tener una responsabilidad. Sí, la responsabilidad creo que no solo se la ejerce en el tema de no confundir el hecho de, sí, hacemos intercambios de saberes a través de elementos sagrados, pero dentro de ese intercambio, digamos que es más, sí, está el tema de visibilizar a los pueblos, de visibilizar no solo al pueblo Kamcha, de compartir de pronto historias de las comunidades o del pueblo Kamcha a través de la simbología. Y cuando mencionaba a los artesanos que hacen, no sé, ¿no?, que hacen elementos desde el tallado, desde la cestería, es que en muchos de estos elementos se plasma la simbología.
¿sí? Pero quienes las construyen pues son nuestros compañeros Kamchas. En el caso, pues ahora lo dejan los hombres y mujeres, pero digamos que ese límite de compartir con las personas que no hacen parte de una comunidad es simplemente para dejar mensajes y reflexiones. El límite no es el límite que tenemos nosotros, no es sí, estar al lado de alguien que quiere aprender, ¿sí? Pero claramente hay un límite no de pensamiento, no de memoria, sino de las bases y principios como pueblo Kamcha. Y la base y principio del ser Kamcha es guardar la esencia, ¿sí? Guardar la esencia espiritual que nos han dejado nuestros mayores, porque esto no fue tan fácil pues, tenerlo a este tiempo tan vivo, ¿sí? Nuestros mayores, muchos espiritualmente, por el tema de la colonización, pues hicieron prácticas de suicidio, incluso una experiencia que tuve, por tanto, experiencia, no, una historia que dentro del pueblo Kamcha se cuenta, es que nuestros mayores utilizaban el chumbe o el chombiach como un elemento para suicidarse, ¿sí? Entonces, muchos compañeros y hermanos que espiritualmente nos acompañan colocaban el chumbe o el chombiach en un árbol y pues ahorcaban con este elemento tan sagrado. ¿Por qué? Porque en una de las experiencias y en una de las historias dice que estas prácticas se hacían por el hecho del maltrato, ¿sí? Maltrato físico, psicológico y espiritual, antiguamente, milenariamente, y el no soportar, por eso hablo tanto del desequilibrio, ¿no? que nos trajeron en el pasado, pues hizo que este elemento también sea para ese uso. Entonces, ese es el límite, ¿sí? O sea, hay un límite tan esencial, o sea, tan nuestro, porque lo sentimos, porque es nuestra identidad y es algo propio del pueblo Kamcha, es estar con la persona que quiere aprender, estar siempre al lado de la persona, del artesano, ¿sí? De quien realmente lo hace, pero a través de diferentes maneras, ¿sí? O puede observar, incluso la puedo tocar, ¿sí? Pero coherentemente escuchando por qué es un elemento sagrado. Yo creo que el hecho de que el pueblo Kamcha cuente las vivencias a través de simbología, porque ellos los cuentan muy coherentemente, y además esas estrategias que uno las entiende ahora a esta edad, ¿sí? Como que ya ahora entiendo, porque incluso a mis compañeras, y este es un poema de Hugo Jamioy que lo vuelvo y se lo recuerdo, que decía, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados, sino que simplemente le estoy enseñando que consienta a su madre, ¿sí? Y él hace mucha referencia cuando nosotros en nuestra infancia estamos en las mingas, estamos cuidando a la madre tierra, la estamos consintiendo a través de prácticas propias de cuidado. Asimismo, nosotros estamos construyendo y practicando para las futuras generaciones, porque ese es el pilar nuestro, ese es el principio que siempre va, ¿sí? Entonces, ese es el límite de ser coherente de lo que enseñamos, de lo que queremos transmitir, porque una cosa es transmitir, por eso utilizamos esa palabra transmitir, porque nuestros mayores nos están enseñando día a día, sea que no esté en territorio, pero espiritualmente nos están enseñando. Pero si estoy en territorio o incluso con los mayores que están acá en contexto ciudad, también, ¿sí? Ellos no se van a limitar con alguien de la misma comunidad a enseñar. Esa es la lucha, esa es la pervivencia, esa es la resistencia de un conocimiento que nosotros lo mantenemos y lo protegemos constantemente, pero sí vamos a compartir desde esos límites de esencia, de respeto, de principios, de base, de
de un conjunto de saberes, de costumbres, de tradiciones, que el sentimiento que tiene un artesano es tan de conciencia y coherencia de lo que yo voy a enseñar a las personas que no hacen parte de la comunidad. Y también son estrategias, ¿no?, que nos han dejado. Entonces esta estrategia la voy a enseñar a personas no indígenas con el propósito de sembrar en ellas una reflexión a través de historias que traemos del pueblo Kamcha, o a través de experiencias, o a través de vivencias, y no solo como mujer, sino también traigo con el mayor respeto una voz comunitaria. Por eso digo, en el lugar donde te encuentres, yo no soy solo un chavizoy. Yo no puedo decir, es que yo estoy aquí, no. Yo soy el pueblo Kamcha, y el hecho de que esté aquí, siempre estoy en responsabilidad de una comunidad. Mis acciones también, es que sola ya, no sé, se fue a nivel internacional, tuvo un viaje y portó la faja en tal, sí, la portó mal, ¿sí? Por lo general el chumbe es algo como viene del episte, viene del origen, entonces viene del vientre materno, de nuestra madre física. Por eso les menciono a las compañeras, recuerden a su madre, ¿sí? Y el ejercicio que hacemos ahí es recordar a nuestra madre física y a nuestra madre tierra que está espiritualmente, ¿sí? Y de qué manera se hace esa conexión espiritual, porque eso hace que nosotros las llevemos a ellas, a las personas que no hacen parte de la comunidad, a recordar los principios y valores que les enseñaron sus madres, ¿sí? Las personas más cercanas que tuvieron dentro de su proceso de gestación. Entonces, esos límites tenemos en los artesanos, esa esencia de que nosotros la tenemos tan clara, de qué es el respeto, de qué es el respeto a nuestra memoria, de qué es el respeto a los compañeros, a los líderes, a los voceros, a esas exautoridades que espiritualmente por algún motivo pues ya no están, ¿sí? Pero es el respeto a ellos. Y yo creo que es simplemente dejar este mensaje, ¿no? Intercambio de saberes, pero dejando la voz de un pueblo, ¿sí? Dejando experiencias que a nosotros mismos es que uno como integrante de la comunidad, digamos que siempre viene fortaleciendo, lucha, ¿sí? Pero también tenemos esa misión de compartir con todos ustedes cosas que nos pueden traer decadencias en algunos saberes. Entonces es como compartir, porque es elemento sagrado, porque hablamos del respeto, y cuando también hablamos de límites es porque nuestras exautoridades protegen, ¿sí? Yo les hablaba de salvaguardar el territorio, de salvaguardar a la comunidad, de salvaguardar la memoria. Entonces todo esto hace parte del arte, ¿sí? El arte propio. Entonces esos límites también se ejercen a través de la autoridad, ¿sí? La autoridad o el gobierno propio que tienen las comunidades indígenas también tienen ciertos protocolos que se están construyendo constantemente por estas situaciones, porque sí se están dando, ¿sí? Y a veces las personas que de pronto no entienden bien como la esencia que guardamos en estos elementos, digamos que se pueden llevar este saber con otros intereses. Y también escuchando al compañero del tema de no es comercializar, ¿sí? O no es llenarse de recursos por el hecho de vender, ¿sí? No, yo creo que más allá de sí, de pronto hacer ese reconocimiento a los mayores, pero siempre con el objetivo de que las personas que la elaboran siempre van a tener un propósito, ¿sí? Un propósito, porque nosotros sí hablamos de ese intercambio de saberes, pero hay límites, hay un control interno. Por eso les hablo del
las autoridades tradicionales que están pendientes de todas estas prácticas, ¿sí? Y a veces es difícil hablar específicamente de un compañero indígena, porque se habla del pueblo. Si un compañero en cualquier escenario tuvo una acción que no fuera positiva para la comunidad, estamos hablando del pueblo Kamcha. Entonces sí se está construyendo como y se ha pensado no solo como pueblo Kamcha, sino también con el movimiento indígena, con los pueblos que están también en los diferentes territorios y con los existentes, ¿no? Yo creo que cada uno, o la fuerza que se ha tornado desde los artesanos, es como que exista o que dentro de los mandatos de gobierno propio haya una ley o haya una reforma en donde se proteja el saber milenario de la simbología, de la simbología que es algo prácticamente la vida del pueblo Kamcha. Entonces yo creo que se encuentre dentro de una estructura ya gubernamental o dentro de un mandato, y que también sea establecido a nivel constitucional. Yo creo que sería una de las herramientas en donde realmente se vea que sí se está protegiendo el pensamiento, la memoria y los saberes de los pueblos indígenas. Y ya, ese es mi compartir. Gracias. Bueno, creo que se han resuelto, digamos, muchas preguntas que teníamos en tiempo, pues eso es maravilloso, es una conversación va llevando el otro. Si nos puedes contar tú entonces respecto a los límites desde tu liderazgo en la comunidad artesanal a la cual perteneces. Gracias. Acá hay algo importante, y es que si bien con el tema de la ética, como la base de la pregunta, nosotros debemos entender, en todas las comunidades, y los demás también, de que nosotros venimos en un proceso de mestizaje de los últimos siglos. ¿Esto a qué nos lleva? A que independiente de su familia, de sus raíces, hay una memoria, y hay una memoria ancestral en cada uno. Pertenezca o no pertenezca a una comunidad indígena como tal, se reconozca, sea originario o no de su territorio, conozca su territorio o de dónde viene. Eso no nos cambia. De todos modos, tenemos unas raíces ancestrales, tenemos raíces indígenas todos. Entonces, esta parte de comercializar, de llevarlo al mercado como tal y todo, debe corregirse o debe mirarse más desde el marco del respeto de la identidad. Si bien se comparten unos tejidos, unos saberes, se comparten también accidentes, es importante que sea consciente la persona que lo recibe, que todo el respeto a qué comunidad pertenece, qué significa. Eso es realmente. Ahora, hay personas, todos, que nos sentimos identificados con algún objeto, nos gusta más los aretes de una forma, el collar de otra. ¿Qué pasa? Ya estamos haciendo memoria. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué lo siento? Ahí estoy haciendo memoria. Algo tiene que me conecta. Entonces hay algo que me conecta con eso. Entonces es eso, es más como crear una conciencia social de si esto me llama la atención, si esto me conecta dentro del marco del respeto, de andar en eso, de dónde viene, qué es y por qué. Y en estos tiempos y para este momento hablamos de un amanecer. Es valioso lograr rescatar el marco del respeto, lograr rescatar ese compartir que hay de las comunidades en temas de artesanía para poder también forjar y fortalecer nuestra identidad acá desde nuestro origen. Ahí podemos encontrarnos, ahí puede estar el camino para volver al origen y al origen, que es lo que está en nuestros mandatos de vida en todas las comunidades. Y bien, cada una es autónoma, pero tenemos unas líneas prácticamente desde el sentir de cada uno en su momento y como hemos venido en esta evolución, pero hay una parte que es el origen, es el
creo que todo eso nos ayudaría a que toda la sociedad pueda enfocarse o orientarse nuevamente al orden, a esa creación. Y ahí ya podríamos entender lo que es el respeto y también podríamos identificar qué tenemos, qué somos, por qué nos sentimos así y no vivir en esa apropiación de me he visto para que me miren como no interno, o sea, dejar un poco el afuera y dar al interior de nosotros. Entonces, me parece que es interesante esa apuesta de lograr esa conexión o esa interacción de los AES y de la artesanía con la comunidad. Ahora, en el tema de los límites, es importante porque el hecho de que ya alguien conozca la simbología, la geometría de la figura, el accesorio que use o demás, el límite es en que entonces no voy a decir yo lo sé, yo lo tengo, yo lo hago, yo lo hago también, o esto ya hace parte de mí, entonces yo también soy uno. Ese es el límite en el respeto. Una cosa es poderlo sentir, poderlo compartir, pero otra cosa es cómo lo vivo y qué es lo que conecta y cómo se conecta. Entonces ahí es donde estaría, digamos, el límite para que no haya una desarmonización y para que no nos enfermemos. Es que todo esto nos enferma. Si nosotros logramos entender que las enfermedades no son solo las físicas, sino todo aquello que dentro del desconocimiento adquirimos, vivimos y no entendemos, eso nos enferma. Nos enferma nuestro pensamiento, nos enferman las ideas, nos enferma la construcción de nuestro ser. Que no hay una base que nos dé como esa orientación o esa raíz del por qué y para qué. Simplemente por ir de pronto de la moda, de la tendencia. La moda es cíclica y va pasando y va cambiando. En el tejido macramé lo he podido descubrir, es algo increíble y es bonito también. Yo recibí ese conocimiento a la edad de los 14 años de una señora ajena totalmente tanto a la comunidad como al territorio, pero pues siempre desde un pequeño he tenido esa oportunidad de conectar con la parte espiritual. Entonces el macramé son infinidad de años, es interminable. En la construcción al día de hoy se siguen encontrando nuevos tejidos, nuevas formas. Entonces es eso, es poderlo rescatar, más que rescatar es recuperar en nada más. Y la base de todo esto es lo que se transmite, pero entonces vuelvo al principio, yo lo transmito, ¿para qué? Para que lo podamos conocer, porque es que el conocimiento también hay que compartir, pero con amor y un respeto, para que así lo podamos construir, sentir y entender. Muchas gracias. Bueno, pues ya se han, como les decía, ya se han desarrollado muchos como de los temas que se querían tratar acá. Entonces, pues la última pregunta, o bueno, tú me dirás si quieres hacer otra. ¿Cómo la mercantilización de los objetos artesanales, tanto desde el interior como el exterior de las comunidades, ha afectado la preservación de las técnicas y los significados originales asociados a estos? ¿A dónde va esta pregunta? A que asumo yo y tú, Sol, por ejemplo, me aclararás esto, la comercialización de ciertos objetos relacionados con el telar, pensándose pues para un público externo a la comunidad, me imagino que tendrá que tener como una adaptación de símbolos, hay una creación de otros, hay, no sé, bueno, como que nos contarás este aspecto. Y por ejemplo, tú, Giovanni, quizás haya alguna modificación técnica o de materiales, pues como para adaptar un poco a cierto mercado también. Bueno, digamos que como que a eso va la pregunta. Bueno, cuando más hace referencia como al compartir, ¿cierto? Compartir en otros escenarios. Sí, y por ejemplo, pero
ejemplo, lo que tú nos decías que pues hay artesanos que igual comercializan algunas piezas, por ejemplo, en telar o las mismas máscaras que tú dices en madera y demás. Pues asumimos, a partir de todo lo que nos has contado, que por supuesto no tienen la simbología propia de la comunidad, pero pues de todas maneras hay una propuesta, llamémoslo así, gráfica o algo por el estilo. Entonces, cómo el artesano de la comunidad tiene que como que ajustar un poco esa pieza pues para poderla comercializar y aún así conservar los símbolos que son sagrados para ustedes y demás, y que hacen parte pues como de ese límite, también marcando un poco lo que se queda en la comunidad y lo que puede llegar a salir, digamos ya como en la producción del objeto. Listo. Bueno, aquí quiero recordar como a las estrategias que algunos jóvenes han venido haciendo para el fortalecimiento del arte propio. Digamos que ahora se ven jóvenes del pueblo Camuchá llevando la simbología a algunas prendas que no hacen parte de nuestro atuendo, pero sí he visto que muchos de los artesanos no, pues digamos que el hecho de modificar a una simbología pues va a perder ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. La autenticidad. Sí, la autenticidad de la simbología. Entonces, claramente y espiritualmente, sí, a la comunidad pues le va a afectar, ¿sí? Hasta el momento, pues no, o de pronto se me salga esto de lo que he explorado, pero los compañeros siempre hacen que la simbología sea la que es, ¿sí? Pero a veces irresponsabilidades, pues yo sí he visto la faja pues puesta en lugares que no deberían estar o en contextos que no se deberían encontrar, y al momento de ejercer ya como la comercialización de los compañeros, pues hay muchos emprendedores que han tenido como estas estrategias, pero yo creo que ellos se lo hacen con mucha conciencia. Sí, aquí yo escuchaba al compañero que decía ese compartir de saberes, y ahora se habla incluso de interculturalidad, ¿sí? Y cuando uno entra ya a la interculturalidad, pues claramente hay un control, ¿sí? Interno, no como el tema de la técnica, sino también ya es como una manera de qué manera le enseño al otro para que también genere esa responsabilidad, y siempre mencionamos el respeto. Pero aquellos emprendedores, y claramente a nivel institucional, pues han venido y están siendo acompañados, ¿sí? con personas que realmente no hacen parte de la comunidad, pero digamos que ahí es el posicionamiento que coloca un artesano, ¿sí? El posicionamiento es porque él va a restringir, él va a crear su propia estrategia desde esos pilares fundamentales del pueblo Camuchá, para que no exista como ese tipo de modificaciones, ¿sí? De pronto, desde las autoridades, pues sí existe como un permiso, ¿sí? De comercializar o de llevar estos elementos a otros escenarios o plasmarlos, digamos, en prendas, porque digamos que esta fajita, algunos artesanos pues las han pegado. Por ejemplo, yo la pego aquí, ¿sí? Entonces, y son compañeros jóvenes, ¿sí? De la misma comunidad. Ellos no están modificando como tal la simbología, sino la están llevando a otras, ¿cómo se dice? Objetos, sí, a otros usos, ¿sí? A otros usos. Entonces, yo creo que desde esa responsabilidad del artesano es buscar la manera en que ellos se posicionan desde ese saber colectivo, ¿sí? Sin llevarlo con esas intenciones de un interés individual,
sino siempre de un pensamiento en donde la memoria pervive, la misión pervive para las futuras generaciones, y también desde ese respeto que le tenemos no solo a las autoridades, sino a las personas que han venido transmitiendo este saber a través de esta estrategia del arte propio. Entonces yo creo que esa es como el posicionamiento que deja un artesano cuando no va a poner la persona externa a las reglas o el orden que debe tener este elemento. Es como el artesano se posiciona y hace respetar el elemento, ¿sí? Para que no exista este tipo de modificaciones y para que no se genere ese desequilibrio espiritual, no solo en el pensamiento que tiene el artesano, sino a nivel colectivo, porque, como les decía, el escenario y el lugar es el pueblo camboyano. Gracias. ¿Y tú, Giovanni, qué nos puedes contar? ¿Ha habido algún tipo de adaptación, no sé, en el material, en la técnica, en la simbología, en algunos elementos? Pues como para pensando adaptarse de alguna manera a esa comercialización. Gracias. No, era el cable, pero listo. Gracias. Volvemos al tema de la comercialización. El tema de la comercialización es muy complejo porque es que, hablo nuevamente desde mi conocer, desde mi vivencia, todos los trabajos que yo elaboro pues, son con el tono espiritual, no tienen un interés, no tienen una intención económica como tal. Pero, mirando ya los trabajos en el interior de mi comunidad, en las orfebrerías, en el tejidos y demás, lo que se lleva a la comercialización, es que si vamos a ver la apropiación desde el momento en que la Shakira llegó, tampoco es una apropiación de las comunidades dentro de la misma evolución. Antes se trabajaba con semillas, con madera, con cerámica, ahora no. Desde el siglo XVIII y algo así llegó la Shakira, la mostacilla, su origen es de Venecia, lo apropiamos, lo usamos, pero no quiere decir que entonces esto no es una apropiación, no, porque también, si cambiamos bien el objeto, el sentir y el conocimiento no lo cambiamos, porque estamos plasmando nuestra simbología ahí. Entonces lo adquirimos y lo hacemos propio. Entonces eso es muy complejo, pero en mi comunidad, por ejemplo, la parte de comercialización no es que seamos muy fuertes en eso, sin embargo se hacen. Entonces los tejidos en aguja se hacen con lanas, ya las lanas industriales, se compra, se hace ya. La parte ya para la comunidad, lo que son las mochilas, los guantes, todo esos, hay dos abuelas muy especiales que son las que elaboran, digamos, los bolsos para la comunidad, y ellas sí se encargan desde que nace la oveja, de llevarla, de esquilarla, todo el proceso de la lana hasta llegar a su elaboración, colocando. Entonces, sí hay un ejercicio muy diferente, muy diferencial entre lo que se pueda generar de manera comercial con esa intención monetaria a lo que se pueda generar desde el conocimiento y desde la conexión espiritual. Entonces, pues, están los dos espacios, no debemos tampoco restringirlos que salga uno del otro. Sin embargo, sí mantener esa diferencia, pero el tema comercial como tal, pues es que empecemos porque el saber ya lo tienen las personas de afuera, lo aprenden, lo adquieren. Me pasó algo muy curioso ahorita que venía en el bus esta mañana, llegué al portal de las 170 y llegó una señora así por al lado de hablar con otra señora y le decía, uy, le di unos aretes a esa señora, voy a ir a Bogotá a comprar los materiales porque me voy a hacer unas canonas así, bueno. Y es que esas yo no las vi en la feria artesanal, no las vi. Las voy a hacer porque me gustaron, son bonitas. Entonces, hay un ejemplo claro
la producción de la artesanía comercialmente y no necesariamente desde las comunidades. Entonces, en el tema de comercialización, pues ya va dentro de la responsabilidad que cada comunidad tenga de lo que tiene en su conocimiento de adquirir y de qué forma lo va a llevar al mercado. Ya es su responsabilidad, porque sería muy complejo llevar el sentir espiritual, la conexión de un territorio a comercializarlo, pues la responsabilidad es mía y de cada uno de los lugares. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, la idea en este momento es pues abrir este micrófono para ustedes si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo, si hay algunas dudas sobre el tema y demás, pues es la oportunidad de hacerlo. Entonces no sé si alguien tenga